Hola, hola, ¿cómo están? Buenas, buenas, buenas. ¿Me oyen bien? Hola, hola. Buen día, profe. ¿Se me oye bien? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos Muchas días, gracias. profesor. Buenos días, Yeira. Bien, muy buenos días, ¿qué tal? Les saluda el docente Ronald Armando León Santos, el docente de la Presa Marcos, y que está a cargo, en este caso, de la asignatura Psicología, ¿no? Esta semana vamos a iniciar, ¿no? con temas interesantes, sobre todo aperturando ya una introducción a la psicología. Igual le damos a todos la bienvenida a la universidad, a la Presa Marcos, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿pueden visualizar mi pantalla? Es decir, la PPT. ¿Sí Sí, lo pueden profesor. visualizar o no? Estoy compartiendo. Sí, ok, perfecto, ahí está. Muy bien. Entonces vamos a iniciar esta sesión, ¿ok? Vamos a ver un ratito aquí, solamente esto. Para ubicarme más o menos. Ya, muy bien. Los orígenes de la psicología. En esta semana uno vamos a ver cómo la psicología pues, realmente tuvo sus inicios, ¿no? Principalmente cómo pasa en sus etapas, ¿no? Para llegar a ser ciencia. Luego también pasaremos a ver cuáles son aquellos métodos que se ubican dentro de la psicología y también, pues, las especialidades, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el temario, como ustedes pueden visualizarlo, ¿no? El nacimiento de la psicología como ciencia. Bueno, en este caso va a ser la perspectiva que se maneja dentro de Occidente, ¿no? Y ya luego vamos a hacer algunas aclaraciones. Las escuelas psicológicas que se desenvolvieron después de esa etapa, ¿no? Después que ya la psicología se rige como ciencia. ¿Y qué evento es importante dentro de la psicología? La aplicación del método científico. Cuando las personas empiezan a aplicar el método científico, ¿no? Para poder entender, ¿no? Eh, los fenómenos psíquicos, a través de la conducta, ¿no? Etcétera, ¿no? Y empieza a desarrollarse, ¿no? Y a darse una idea de estructurarse la psicología como ciencia. Luego vamos a ver un poco las perspectivas actuales, es decir, algunas perspectivas, en este caso, actuales dentro de la psicología, que se van dando. Eh, la definición moderna de psicología es una definición eh, que de alguna manera, ¿no? Está presente en muchas propuestas. Luego pasaremos a las especialidades en la psicología. Por ejemplo, vemos que hay psicólogos que trabajan en espacios educativos, pero también hay psicólogos que trabajan en hospitales, ¿no? Entonces vamos viendo que hay una diferencia en ese punto. Otros psicólogos, por ejemplo, trabajan en el área organizacional, por ejemplo, en el trabajo, y así, ¿no? Las especialidades o las áreas que hay dentro de la psicología. Para culminar con los métodos de investigación, ¿no? Hay métodos, en términos generales, ¿no? Para poder investigar dentro de la psicología. Y en tal caso, estos son algunos métodos de investigación, no son todos los métodos de investigación. Solamente son algunos nada más, ¿no? Muy bien. Y solo desde un enfoque, ¿no? Que es el enfoque cuantitativo. Porque hay otro enfoque, que es el cualitativo. ¿Mm? Y que realmente es nuestro método que nosotros como psicólogos utilizamos mayormente. Pero que bueno, no lo vamos a ver acá, ¿no? Ya más o menos voy a visualizarte un poquito el tema. Muy bien. Ahí puedes ver, por ejemplo, el logo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Ahí está nuestro logo también, de la Facultad de Psicología. Está muy bonito. Muy bien. Origen de la palabra psicología y el nacimiento de esta como ciencia. En sí, desde un punto de vista etimológico, psicología proviene de dos voces, ¿no? Griegas: psiche, alma, y logos, tratado o estudio. Nos retomamos, por ejemplo, hace unos 2500 años, 3000 años, ¿no? Antes de nuestra era, o 3000 años. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que hay una estructura social que se empieza y está en desarrollo y en parte en apogeo también. Es un sistema social llamado el esclavismo, que va a reemplazar y superar al comunismo primitivo, ¿no? Unidad primitiva.
En esta etapa, por ejemplo, dentro del Occidente, no estamos hablando bien del Oriente, sino Occidente, en Europa, bueno, lo que conocemos actualmente como Europa, ¿no? Va a haber civilizaciones, por ejemplo, como Grecia, ¿no? Como griegos, ¿no? Donde hay varios grupos, ¿no? Grupos o ciudades, ¿no? Y todos los llamamos griegos, y esto. No están los espartanos, los atenienses, etcétera, ¿no? Bien. Como es el esclavismo y aún todavía las fuerzas productivas no se han desarrollado como en el feudalismo, como en el capitalismo, y también vemos, por ejemplo, que en esa etapa, ¿no? No hay un método como tal, un método científico, pero sí existen otro tipo de métodos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aparece aquí el método deductivo. Aparece el método deductivo. Quien lo desarrolla con mayor envergadura es Aristóteles, por ejemplo. Profesor, y antes del método deductivo, ¿había otro método? Claro. Quien lo inició fue Platón, pero lo desarrolló Aristóteles. Pero antes de Platón estaba Sócrates. Y había otro método, el método que era el de discernir, ¿no? Que era la mayéutica. Es un método, o sea, esta idea de la mayéutica no es solamente hablar, es un método para poder comprender la realidad en esa etapa. Y entonces, por ejemplo, aquí, hace 2500 años, 3000 años, no se comprendía que el cerebro, en este caso, se podía codificar todo esos procesos que nosotros ahora ya lo conocemos ya. Ahí, por ejemplo, la idea era que había un cuerpo que es movido por algo, que no se sabe qué es, el alma, ¿no? Y le ponían el alma, o el espíritu, el alma. ¿Mm? Es por eso que el estudio de aquello que hace mover al cuerpo, ¿no? Le van a llamar psicología, ¿no? Y de ahí proviene, por ejemplo, ¿no? Ya, digamos, los indicios, ¿no? De lo que vendrá a ser esta ciencia, la psicología. ¿Mm? Pasarán, pasarán muchos siglos, el esclavismo empieza a llegar a un gran apogeo con Roma, luego entra en crisis, ¿no? Vienen las olas barbáricas hasta los bárbaros, ¿no? De Oriente, pues, que básicamente son comunidades primitivas aún en extinción, y destruyen y derrotan a Roma, ¿no? Ya, lo sepultan. Empieza a aparecer un nuevo sistema, el feudalismo. Aún en el feudalismo todavía se mantiene el método deductivo de Aristóteles, en la patrística, en la escolástica. Más adelante, otra vez empieza así, desarrollándose el feudalismo, llega a su máximo apogeo, luego entra en crisis. Y empiezan a hacer una nueva clase social, ya no son los feudales ni los esclavistas, sino son la burguesía. Y con ello, por ejemplo, aparece una nueva forma de poder conocer la realidad, que es el método científico, porque aparece una nueva forma de pensar. Al aparecer un nuevo método, aparece una nueva forma de pensar, estimado chico. El pensamiento, por ejemplo, cuando hablamos de Aristóteles, de Platón, es muy distinto al pensamiento de San Agustín, bueno, no, mejor dicho, al de los fisiólogos, o tu pensamiento actual. Nuestro pensamiento está más orientado a lo científico. En cambio de ellos es el pensamiento abstracto. Y es más, un poco más antes, todavía es el pensamiento mítico religioso. Y cada uno tiene su forma de método, de estudio de la realidad. Bien, llega entonces ya los fisiólogos empiezan a estudiar y ven que no es tanto el cuerpo y alma. Empiezan a reemplazar y dicen, bueno, acá no es tanto cuerpo y alma. Acá parece que es mente-cuerpo. Y del mente-cuerpo pasan a cerebro-cuerpo. Y de cerebro-cuerpo pasan a cerebro-conciencia. Que es la propuesta más que toda actual. Cerebro-conciencia. ¿Mm? Muy bien. Entonces, en los albores de la sociedad actual capitalista, en 1879 va a venir Wilhelm Reich, quien va a aplicar el método científico aquí en Occidente. Y se le conoce bastante ¿por qué? Porque según, ¿no?, la historia de Occidente, y es lo que tú debes aprender y saber, es que se crea el primer laboratorio de psicología experimental. Sin embargo, te digo de psicología occidente. Cuando uno realmente realmente busca investigar de manera consciente, honesta,
Viene, por ejemplo, Jaruzelski, que tiene un libro también de historia de la psicología, y dice, antes de Wilhelm Reich, ya se había aplicado el método científico para investigar los procesos de la mente, etc. Por eso todavía está en debate. Pero como nosotros estamos en Occidente, para nosotros por ahora, y porque lo plantea así la institución, el primer laboratorio se crea con Wilhelm Reich, con Wilhelm Wundt, perdón. ¿Sí? Wilhelm Wundt, con su primer laboratorio de psicología experimental. Intentaba medir los átomos de la mente, ¿no? Los átomos. ¿Cómo estaba compuesto la mente? Pues, ¿no? Un estructuralista, ¿no? Wilhelm Wundt, ya está. Ahí Wilhelm Wundt, aquí está aquí lo tenemos en una foto, ¿no? Trataba de medir aquellas partes que componen la mente. Bien. Luego venimos con las escuelas psicológicas, ¿no? Dentro de las escuelas psicológicas es el estructuralismo, el funcionalismo, reflexología, conductismo y está el psicoanálisis, ¿no? Las escuelas psicológicas. El estructuralismo, por ejemplo, ¿no? El estructuralismo buscaba ver la estructura de la conciencia. ¿Cómo estaba compuesta la conciencia? ¿No? Y el método que utilizó es la introspección experimental, la introspección. Es decir, a la persona, ¿no? Le preguntaban cómo se sentía. Y a partir de lo que la persona, entre comillas, expresaba, sus sentimientos, sus pareceres, su vivencia en ese momento, ¿no? Tischner empezaba a apuntar, ¿no? A apuntar. Y en base a ello también buscaba formular algún planteamiento de cómo sería estructurado la mente, la conciencia de esas personas, ¿no? Tischner le dio un estatus científico a la psicología porque aquí también está Wilhelm Wundt, por ejemplo, con el estructuralismo, ¿no? Aquí está ese científico, ¿no? El amigo Wilhelm Wundt, ¿sí? Dentro del estructuralismo. Por otro lado está el funcionalismo. El funcionalismo no veía tanto a, a la mente, a la cabeza, a la conciencia como parte, sino lo veía como un todo unificado, como una unidad indivisible. Entonces no buscaba ver tanto la estructura, sino la función de la conciencia. ¿Mm? ¿Para qué me sirve a mí saber, por ejemplo, sobre inteligencia emocional, si no lo puedo aplicar a mi vida? ¿A mí para qué me sirve saber sobre las secuelas psicológicas? No lo voy a aplicar a mi vida. Entonces James buscaba siempre la función aplicativa de las cosas, ¿no? O sea, como para qué te sirve, ¿no? ¿No? Justo bastante el tema de los test, ¿no? Wilhelm James, ¿ok? O William James, mejor dicho. Aparece un hito muy grande dentro de la psicología, ¿no? Porque en el siglo XX, estamos hablando de 1900, no 1800, tal vez un poquito antes, pero en 1900 empieza a consolidarse, aparece la reflexología con el doctor Iván Pavlov. Lo que nosotros pensamos que es algo como que anticuado, tal, la verdad que la propuesta de Pavlov es mucho más avanzada que muchas de las propuestas que hoy en día hay en psicología. Muchísimo más avanzada de lo que hoy día hay en psicología. Pero, profesor, ¿no se supone que ya deberíamos haber avanzado? Sí, pero no ha pasado eso. Porque Pavlov realmente hizo un gran descubrimiento. Pavlov va a estudiar la actividad psíquica, ¿no? Del sistema nervioso y plantea que esa actividad psíquica es un reflejo de la actividad cerebral. O sea, nuestro sistema nervioso va a reflejar, ¿no? La actividad psíquica, lo que nosotros podemos conocer como percepción, imaginación, pensamiento, etc. Pero parte de estudios con un perrito llamado el condicionamiento clásico, buscando estudiar el sistema digestivo en los perros, ¿no? Pero miren, porque Pablo, al trabajar esto, le da una base materialista realmente. Relaciona los procesos psíquicos con el organismo. Eso hace Pablo. Realmente es importante. Es como cuando, muy por el contrario, otra escuela, que vamos a ver acá, el psicoanálisis, ¿no? Del doctor Sigmund Freud, él, por otro lado, no va a partir tanto de una situación orgánica, no va a partir de que hay cosas que no sabemos dónde están, entendemos que está en el cuerpo, no, pero no sabemos exactamente dónde, ¿no? Que va a haber fuerzas, instintos innatos, ¿no? De nuestra parte animal, que va a buscar satisfacer siempre
sus necesidades, ¿no? Y por eso viene Freud, que habla que con estas eh, sensaciones innatas, ¿no? Que busca el hombre satisfacerlo, son de maneras son inconscientes. O sea, no son conscientes, no nos damos cuenta. Y se cree el psicoanálisis. ¿Mm? Y el gran debate en el siglo XX, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, fue este, entre Pavlov, y lo ponemos con otro conocido, entre Iván Pavlov y el doctor Sigmund Freud. Eran dos paradigmas en la psicología en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Como quien dice, tú eres psicólogo, ya, pero ¿a quién perteneces? ¿Eres psicoanalista o eres reflexólogo? ¿Estás con el doctor Pavlov o con el doctor Freud? Como que dicen, no había intermedios. Esa polémica entre los dos fue muy fuerte. Y además, los dos estudiaron, ¿no? Los problemas que estudia el otro. Freud estudia la histeria. Pavlov también estudia la histeria. El trabajito de perrito que tal vez muchos de ustedes conocen, tal vez algunos por escuela, otros porque este es su segunda, tercera o cuarta pre. Eso solamente es un estudio de inicio. Pavlov se fue a estudiar a las personas. Y no estudia esta cosa de cómo aprenden. Es más, Pavlov ni siquiera dice, así es como aprenden. Por eso no le llama teoría del aprendizaje. Él le dice, esto es condicionamiento. Porque Pavlov, de alguna manera, sabía diferenciar que aprendizaje es distinto al condicionamiento. Quien se condiciona sí o sí son los animales, mientras quien aprende es el ser humano. Y son cosas distintas. Pero bueno, entonces en esa etapa es una de las escuelas psicológicas. Mira, él estudia, él empieza a relacionar el psiquismo con el nivel orgánico de la persona, ¿no? Para él es distinto la forma. Para él es algo que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que busca satisfacer, busca placer. Y es inconsciente. Y tenemos que satisfacer eso, pero acorde a la normativa de la sociedad, decía Freud, ¿no? Esto, ¿no? Psicoanálisis. Por ahí también está el conductismo, ya en la, más o menos, casi ya yendo para la segunda mitad, un poquito antes, pero casi por ahí, ¿no? Algo de los 40, más o menos. De los años 40, 1940, 45, casi 1950, aparece en Estados Unidos, sobre los estudios de Pavlov, vendrá John Watson y luego Skinner, el doctor Friedrich Burrus Skinner, quien van a plantear una nueva escuela dentro de la psicología, que es el conductismo. Que es el conductismo. Y son cosas distintas, ¿ah? Porque él dice, no vamos a estudiar el sistema nervioso o el sistema, o la actividad del nervioso superior, como lo hace Pavlov. Vamos a estudiar la conducta. Porque no nos interesa lo que hay adentro del ser humano. Porque el ser humano actúa por estímulos, ¿sí? Respuestas, ¿no? Conductismo. Buscan estudiar la conducta. Y por ello también aplican varias actividades experimentales, ¿no? Cuestiona la introspección. Claro, porque ellos no son tanto de decir, ¿y cómo defiendes? Sino de observar. Algo que se puede medir, cuantificar. Conductismo. También vendrá otra escuela llamada la Gestalt, donde se van a centrar ellos en la percepción, ¿no? En la percepción, ¿no? El aprendizaje por descubrimiento, entre comillas, ¿no? El insight. Y aquí tenemos a Max Wertheimer y a Kohler, ¿no? Y a Kohler, el doctor Kohler. El del insight y Kohler, ¿no? Trabajó con animalitos, sobre todo. Y de la percepción, Wertheimer. ¿Cómo nuestra percepción puede, eh, puede orientarnos, ¿no? A poder pensar de una determinada manera, pues, ¿no? Por ejemplo, una de estas leyes de la percepción, ¿no? Que es muy lindo en el pueblo, a veces se dice, por ejemplo, ha escuchado usted de esta frase muy popular que dice, dime con quién andas, y cuál es la otra parte, a ver, dime con quién andas y te diré, a ver, dime con quién andas y te diré, ¿Quién eres? ¿quién ¿Quién eres? eres? Claro, eso, por ejemplo, es una de las leyes de la percepción. Dice, las personas cuando ven objetos que están cerca,
tienden a agruparlos. Tienden a agruparlos. Si te ven, por ejemplo, tú quieres ser un estudiante de San Marcos, quieres ser científico, no sé, quieres hacer medicina, ingeniería, no sé, abogado, lo que sea ya. Entonces, si te veo con chicos de la presa San Marcos o San Marcos, digo, ay, ya, ese pata es estudioso. Por más que no lo seas, ¿no? Porque es una de las leyes de percepción, diría eh, Wertheimer. Las personas, ¿no? Tendemos a unir las cosas cercanas. Pero si te ven, por ejemplo, con el pata, con el guachín del barrio, por un lenguaje coloquial, con el pata que no hace, que es un ni estudia ni trabaja, te van a relacionar con ellos. ¿Sí? Son una de las tantas leyes que descubre más fuerte que son aplicadas a la sociedad, a la conducta humana. Y que en el pueblo bien lindo, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ley de la percepción que fue planteada un fracaso descubierto por Max Wertheimer, ¿no? Estas son las escuelas psicológicas que acabamos de ver, ¿no? Cada una con sus cosas importantes. Ahorita, de esas seis, todas han aportado de alguna u otra manera, pero quien fue un gran desarrollo para la psicología fue este. Pablo, Pablo fue un desarrollo. Y no lo confunda con el perrito, con lo del perrito. Ese es el 1% de su trabajo. Pablo desarrolló muchas cosas. Trabajo con neurosis. ¿Cómo hacemos que el chico que tiene histeria o que tiene fobia, cómo lo curamos? Pablo trabajó eso, ¿no? Y no trabajó solamente uno, ¿no? Tiene así volúmenes de libros de sus trabajos. Bien, vamos a hablar ahora de los enfoques. El psicoanálisis, que hemos visto acá con Freud, el psicoanálisis, luego vendrán los seguidores de Freud y van a cuestionar a Freud. Y va a decir, bueno, tomamos algunas cosas de Freud, pero otras cosas no. Y entonces le llamamos neopsicoanálisis, llamado neopsicoanálisis o también un enfoque psicodinámico. Tenemos a Karen Horney, Erich Fromm, ¿no? Ellos hablan también de los impulsos, de los conflictos inconscientes, innatos del hombre. Pero van a decir que esos impulsos innatos, si bien es cierto, están presentes, lo más importante y determinante son los factores socioculturales. O sea, esto que dice factor sociocultural es lo que le agregan los psicodinámicos, pues, ¿no? Los psicodinámicos. ¿Mm? Tenemos a Karen Horney, Erich Fromm, Alfred Adler, ¿no? Alfred Adler, quien para Alfred Adler va a ser muy importante el sentido de comunidad que hay entre los seres humanos para ser una persona saludable. Alfred Adler, ¿no? También tenemos ahí a Carl Jung, quien habla del inconsciente colectivo. Dice, hay un consciente individual, producto de la experiencia, pero hay un inconsciente, ¿no? Que también se guarda también en la memoria de las personas, pero no es por la experiencia tanto, sino es por la práctica social de una comunidad. Por ejemplo, y esto se ve muy bien en los mitos, en los cantos, en las músicas, en las danzas. Max Hernández, y por ejemplo, va a hacer un estudio en la Católica, el doctor Max Hernández, una eminencia, es psicoanalista, ¿no? Jungiano, y por ejemplo, él plantea y dice, ¿no? En el Perú ha habido varios traumas sociales durante toda la época de la República, y es antes más, ¿no? Que han sido derrotas históricas y que se han codificado en el inconsciente colectivo en forma de traumas sociales. Por ejemplo, yo les pregunto, a ver, porque me gusta interactuar un poco con ustedes, ¿cuál creen que haya sido el primer trauma social en el Perú? El primer trauma social en el Perú, que tiene que ver esto con Carl Jung, perdón, con el neopsicoanálisis, ¿no? Uno de esos primeros traumas sociales, por ejemplo, fue la derrota de Tupac Amaru. Fue un trauma tremendo porque se hicieron varias cosas. Si te cuento te vas a sentir mal, yo creo que te sientes bien. Pero son cosas muy, muy crueles que han hecho durante esa época, ¿no? La derrota de Tupac Amaru. Entonces, ese fue un trauma, dice, ¿no? Mira, lo cultural, ¿no? Fue un trauma. Y generó y que las personas, el pueblo, ¿no? En este caso derrotado, porque se impuso la religión, se impuso el feudalismo, ¿no? Para
es salvaguardar su memoria histórica y no, como que, y no volverse loco, sino tener un mecanismo de defensa, utilizó los mitos. Y en esa época, cuando nace un mito, el mito del Incarri, como factor sociocultural, para evitar trastornos psíquicos en la personalidad, en las personalidades de esa comunidad. ¿Y qué es el mito del Incarri, profesor? El mito del Incarri es aquel anhelo de ese pueblo derrotado, ¿no? Vilipendiado, asesinado, destruido, que dice, y vendrá el día en el cual llegará el Inca, donde la cabeza se unirá con el tronco, los brazos y las piernas también se unirán con el tronco, y llegará el Inca y nos llevará a la victoria, ¿no? Ese es un mito, el mito del Incarri, presente bastante en las provincias, en el Perú y sobre todo en Bolivia, ¿no? Ese, por ejemplo, es psicodinámico. Carl Jung, ¿no? Y actual, ¿no? Y es actual, ¿no? El doctor Hernández está vivo, ¿no? Es un estudio actual. Como para decirte que esto pues, no es algo histórico, pues no es algo como que ya no existe, ¿no? A Pablo lo usan bastante, por ejemplo. A él también lo usan. A estos también un poquito menos, pero también lo usan. Hasta acá hay asociaciones que trabajan en eso. Bien, para no trazarnos, el conductismo, ¿no? Bueno, acá tenemos al doctor Burrus Skinner, el doctor Joseph Wolper, también estudia la relación de estímulo-respuesta. No hay una gran diferencia con el conductismo anterior, pero bueno. No buscan sobre todo cómo los estímulos del medio ambiente van a repercutir o van a controlar la conducta, los estímulos del medio ambiente, ¿no? Controlan la conducta. Y para Skinner, la clave no está en la asociación de estímulos, como en Pavlov, sino está en los reforzamientos, premios o castigos. Llega a los años 50, 60, no 70, y empieza a aparecer una agrupación de psicólogos que dicen, nosotros somos la tercera fuerza, y no vamos a centrarnos en los problemas del hombre, sino nosotros vamos a ver las soluciones, ¿no? Y se manifiestan así como la tercera fuerza. Y es porque ellos van a estudiar el potencial humano, son los teóricos del potencial humano. ¿Quiénes? Los humanistas. Porque parten de una idea, dice, los seres humanos tienen una tendencia a la autorrealización. O sea, es una tendencia innata a autorrealizar. Vienen los años 60, viene el enfoque cognitivista, quien plantea que no solamente entre estímulos y respuesta, hay algo llamado el organismo. Y en este organismo entendemos que está los mecanismos cerebrales o los procesos cognitivos. No se trata solamente de los estímulos, no se trata del medio ambiente, sino de cómo interpretamos ese medio ambiente, de cómo procesamos esos estímulos, que nos puede dar una conducta 1 o una conducta muy distinta 2 o una conducta muy distinta 3. Hay terremotos, ¿todos salen corriendo? La pregunta, si ahorita hay terremotos, ¿todos salen corriendo? Profesor, no. Por ahí alguno que es creyente, porque tiene concepciones creyentes, míticos, religiosos, se pone a rezar. Otro dice, no, otro tal vez no tiene, sus concepciones no son tan fuertes o no las tiene, y ese pata sí se dispara, sí, terremoto, sale corriendo. Otros se pueden a llorar. Otros son asténicos, o sea, se quedan quietos, no saben qué hacer. Otros son más calmados y van caminando para salvarse la vida. Entonces, los cognitivos van a plantear eso. ¿Cómo eh, que entre estímulos y respuestas hay algo llamado el log? La forma en cómo los procesos cognitivos interpretan los estímulos del medio ambiente, ¿no? La cognición nos permite comprender el mundo. Bien, seguimos, ¿no? Y el enfoque biopsicológico, que es un enfoque más neuropsicológico, ¿no? Y tenemos acá a Alexander Luria, el doctor Alexander Luria, es uno de los más grandes científicos del siglo XX, por no decir el más grande científico del siglo XX en esta época, ¿no? Y también tenemos a Eric Kandel, ¿no? Quien plantea, bueno, que es más biologicista, quien plantea que el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso
sobre todo la actividad cerebral, se relaciona con la conducta y el comportamiento. Y se relaciona de una manera. Se relaciona por sistemas funcionales. ¿Mm? Pero bueno, y ese será otro momento en el cual explicaremos con más detenimiento cada uno de estos. Definición actual de la psicología. Para el Centro Académico Universitario, la psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales, ¿no? Los procesos mentales. Aquí está rojito. Los procesos mentales, ¿no? Y el comportamiento. Y el comportamiento. Interesante la definición. Entonces sería una postura más o menos cognitiva, ¿no? Procesos mentales y el comportamiento. ¿Bien? Dentro del área de psicología, ¿no? Vamos a tener distintas áreas, ¿no? Como podemos ver acá. Son dos, sobre todo. La psicología básica y la psicología aplicada. A ver, aquí está. La psicología básica, ¿no? Investiga y produce conocimientos nuevos. Por ejemplo, como la psicología educativa, por decir uno. La psicología general, acerca de los fundamentos de los procesos biológicos. Aquí tenemos, por ejemplo, la psicología general. Psicología del desarrollo, por ejemplo. Psicología como psicología básica. Porque nos van a dar una idea de cómo funciona el hombre, cómo funciona la persona, o cómo funciona alguna actividad concreta, ya sea atención, percepción, memoria, lenguaje, de la persona. Mientras que la aplicada busca utilizar esos conocimientos de cómo funciona, cómo es la estructura, cómo se desarrolla, ¿no? Algún aspecto de la persona, de su personalidad, ¿no? Para poder encontrarle una consecuencia práctica. Aplica esos conocimientos. Por ejemplo, psicología forense. Bien. Principales especialidades en psicología. Tenemos 4 áreas, sí, 4 áreas, o 4 especialidades, perdón, ¿ya? El área clínica es un área, sobre todo, que busca diagnosticar y, sobre todo, tratar. ¿Qué trata? Desórdenes emocionales o de la conducta. Busca tratar esos desórdenes. Con tantos problemas que existen hoy en día en el Perú y a través del país, o sea, los desórdenes, o los problemas, o más exactos, los defectos en la personalidad o en la conciencia, son cada vez mayores. Son muchísimos, son mayores. A nivel de la conducta. Por ejemplo, un desorden que para ello hay que darle orden, ¿no? Que se está dando bastante es el tema de la gente, por ejemplo, que se está volviendo viciosa, que está generando adicciones, por ejemplo. ¿A qué? A las apuestas. Todos psicólogos sabemos, o sea, todo científico sabe que cuando hay casinos, cuando hay este tema de apuestas, se pervierte la moral del hombre y se puede enfermar. O sea, todos sabemos eso, somos científicos sociales. Y no sabemos por qué todavía siguen habiendo casas de apuestas, cuando no debería haberlo. Eso pervierte. O sea, lesiona, lesiona acá, en alguna parte se lesiona el cerebro, sobre todo a nivel frontal. ¿Mm? Y después se expresa en nuestra conducta, como dice acá, desórdenes conductuales. Gente que ya no solamente gasta un sol, gasta 10 soles, se gasta su sueldo, se gasta todo lo que gana en el día para satisfacer, ¿no? Esta adicción que se empezando a desarrollar a tener. Y no se cura solamente con psicoterapia. Sí, chico, el volverse vicioso, hasta en esa casa del celular, te estás lesionando el cerebro y no te estás dando cuenta. En China ya se dieron cuenta, por lo menos. Y va a quedarse cuenta, están protegiendo a su sociedad. Han dicho no. Máximo los adultos, que son hasta los 21 años, máximo pueden jugar 3 horas de videojuego, máximo. Y ha sido ley, ¿ya? Con pena y todo. Así que a los padres, todos, si superan eso. Pues. 3 horas, profesor. O sea, si lo divido entre 7, me sale casi 20 minutos nomás al día. Sí, pues.
Los clínicos ven todo esto. Tienen que tratarlo, los psicólogos clínicos, porque son personas que ya tienen problemas ya. Recuerda, todo problema, todo, cual sea, así sea muy pequeño, ya está empezando a ver también un problema orgánico ya. No creo que solamente es algo como que, es la mente, son sus emociones, ¿no? El chico vago, ¿ha visto tú alguna vez el niño vago? Son los niños, ni estudian ni trabajan. También tienen problemas, pues. Son defectos a nivel también que se expresa con un joven con falta de iniciativa, falta de proyectos, abulia, desgano, aburrido, ¿no? Y que no sabe qué hacer con su vida, ya, también son problemas, son defectos. Y también tiene una base orgánica. Y posiblemente ha habido también ciertas lesiones de cerebro. No porque se ha golpeado, la misma información que tiene o la poca estimulación que recibe le genera también un problema a nivel cerebral. O sea, profesor, el vago también está enfermo, el vago. Cuando ya el vago es demasiado vago, o sea, como dicen, ¿no? O sea, ya no quiere ni siquiera bañarse todo. Se llama trastorno de desorden ejecutivo. Y el vago puede ser muy cariñoso o muy inteligente, pero su problema no está en los afectos ni en los conocimientos, sino en las conaciones, en los motivos y valores. Ha codificado antivalores y está desmotivado. Eso también lo ven los clínicos, por ejemplo. El educativo, por otro lado, busca trabajar sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Busca optimizar, ¿no? O sea, cómo hacer que el profesor enseñe mejor y cómo hacer que el estudiante aprenda mejor. Enseñar no es lo mismo enseñar a un infante que enseñar a un niño o que enseñar a un adolescente. Son cosas distintas. Son cosas muy distintas, por ejemplo. Eso lo ven los educativos. Con el infante, sobre todo, funciona el juego. Con el niño funciona sobre todo el juego y sobre todo el estudio. Mientras que con el adolescente no solamente es juego, es estudio, sino es el estudio orientado al trabajo. Por eso que el mejor estudio no es aquel estudio de matemática, física, química, que es importante, sino el estudio orientado al trabajo. Y es algo que no se está haciendo. Pónganse a pensar ustedes en casita. ¿Cuántos de ustedes saben soldar? ¿Cuántos de ustedes saben carpintería? ¿Cuántos de ustedes saben industria del vestido, industria alimentaria? ¿Cuántos de ustedes saben electricidad? Si eso esto en particular no sabes nada de eso. O sea, solamente es estudio nada más. Como quien dice, han desarrollado solamente una actividad como para un niño, pero no para un adolescente. En la universidad, ¿crees que es solamente estudio? Como para el niño. No, te están preparando para el trabajo. Te están preparando para el trabajo. Por eso que la gran mayoría de cursos tiene práctica. Hacen laboratorio. Y además, a partir de tal año ya vas a tener que hacer tus prácticas preprofesionales. ¿Por qué? Porque te están preparando para el trabajo. Pero eso no se debe haber hecho en la universidad. Se debió haber hecho en secundaria. Y es uno de los problemas por el cual al estudiante sanmarquino le cuesta insertarse en el proceso productivo. Es un problema. Pero no es un problema de la casa de estudio, pues, necesariamente. Es un problema que viene ya de mucho más antes. O sea que, profesor, yo estudiar 10 horas física, química, me amanecía, no es el mejor estudio. Es importante, pero no es el mejor. Eso ven, por ejemplo, los psicólogos educativos, lo vemos eso. Por otro lado, también está el psicólogo organizacional, que busca optimizar el funcionamiento de una organización, ¿no? O sea, cómo hacer que los elementos de este espacio, en este área de trabajo, ¿no? Funcionen mejor, seleccionen bien, motiven, capaciten, ¿no? Por ejemplo, un problema que existe es cómo motivar al trabajador. Y motivar no es animar. Por ejemplo,
Cuando viene un profesor y te cuenta chistes, hasta chistes de doble sentido, ¿no? Que a veces pasan en algunas academias, lastimosamente así de pueriles hay algunas instituciones, ese te está animando, no te está motivando. Porque animar es ir sobre todo a suscitar afectos en tu persona. Mientras que motivar es suscitar a que la persona organice su conducta en función de metas. Es mejor dicho, darte metas. Eso es motivar. Porque motivación es establecer metas, no es reírse, no es que te diviertas. Y además, una clase sin chistes, motivadora, genera mucho más satisfacción que una clase animadora, con chistes y con risas. Sobre todo en los adultos, porque los adultos actúan más con planes y proyectos. ¿Que con qué? Con sentimientos. Están los sentimientos, muy importantes, pero sobre todo son los proyectos y planes, los determinantes. Claro. Y lo organizal ve todo eso, por ejemplo, en el espacio donde se encuentra. El social, por otro lado, ve proyectos de prevención, ¿no? Y promoción de grupos sociales. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las mamitas, ¿no? Que no tienen trabajo? Por lo menos en Colombia, y es algo que nos falta, ¿no? Apenas en Perú, donde están pensando solamente en lo suyo, pues, ¿no? El psicólogo, muchos psicólogos, no, ¿y cómo gano plata? ¿Cómo gano plata? Le digo, "Oye, compadre, tranquilo". Le digo, está bien, todos necesitamos. Pero hay gente que está peor que nosotros, ¿no? No, pero no importa. Y está metido en sus cosas, pues, ¿no? Los psicólogos sociales o comunitarios, por lo menos tienen un corazón, por lo menos una perspectiva más solidaria. Y bueno, en Colombia, por ejemplo, dicen, toda persona que necesite tratamiento psicológico va a estar automáticamente inserto en un programa de lucha contra la pobreza. Y un programa de lucha contra la pobreza, ¿qué implica? Darle alimentación, enseñarle, por ejemplo, algún oficio, porque si no se pervierte la moral. Mucho casino, mucho fútbol, mucho Cristiano Ronaldo, se pervierte la moral del hombre. Mucho hablando huevadas, de esas cosas, matar y medicina. Son cosas muy nocivas para la conducta y para la moral del hombre. Entonces, tenemos que enseñarle oficios. Eso hacen, por ejemplo, los psicólogos sociales comunitarios. Hay mamitas que les cuesta, no saben, porque siempre han recibido información de que la mujer solamente para el hogar, solamente para el cuidado de los hijos. Dicen, no, pero puedes salir adelante, pero tenemos que darte las condiciones y enseñarte. Los psicólogos comunitarios no parten de la tesis confucianista que dice, no, como dice, estos egoístas dicen, ¿no? No le des pescado, enséñale a pescar. No, hay que darle pescado, pero también enseñarle a pescar. Porque queremos prevenir problemas que se puedan dar. ¿Qué hacemos con aquellas señoritas que ya a los 12 años ya tienen enamorado? Que a los 13 años, 14 años ya tienen relaciones sexuales. Es un riesgo bien fuerte de ser madres adolescentes. Y es un problema hoy en día en el Perú, las madres adolescentes. Tenemos que prevenir. Tiene 14 años y no quiere ser Marquina, quiere ser como Tula Rodríguez. Es un mal ejemplo, pues, porque puede ser madre adolescente. Nosotros queremos prevenir eso con modelos de salud mental adecuados. Que en vez de pensar en salir bailando en TikTok, tal vez que salga bailando, pero con otro concepto, no con mostrar el cuerpo, sino con reflejar algún aspecto de la realidad. Por ejemplo, alguna danza, alguna poesía en forma de baile, no sé. ¿Ves? Pero ese es prevenir, por ejemplo. Y promocionar modelos de salud mental adecuados, ¿no? Eso ven los psicólogos sociales para aquellos que tal vez quieran orientarse por este campo, ¿no? Tenemos otras especialidades, ¿no? Está la psicología de desarrollo que ve
cómo se desarrolla la personalidad desde la infancia hasta la senectud, psicología de parejas, ¿no? Cómo formar una pareja adecuada y saludable. Por ejemplo, hay un tema muy importante que les puede entender a muchos, lo que se llama la exclusividad. La exclusividad. Cuando uno tiene pareja, hay cosas que puedes hacer solamente con la pareja y hay otras cosas que no puedes hacer con otras personas. Y a muchos les cuesta entender eso. A muchos les cuesta entender eso. No, pero mi pareja, ¿tú sabes lo que es tener una pareja? Implica cierto criterio de exclusividad. No, pero pisado, no he pisado. Tú quieres formar algo bueno, sólido, a futuro, implica hacer cosas. Dar tiempo. Y así tal. Eso se ve en psicología de pareja. Psicología gerontológica, sobre todo con los ancianitos, con las personas adultas mayores. ¿Sí? La forense, ¿no? Que ve en la parte de delitos, marketing, que está más orientada a la parte publicitaria, deportiva, por ejemplo, tanto que nos falta la psicología deportiva, ¿no? Cómo mejorar los procesos, por lo menos a nivel consciente, del deporte, ¿no? Que tanto falta nos hace, ¿no? ¿Por qué Cueva falló el penal? ¿Por qué Cueva falló el penal? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Psicología del deporte. ¿Por qué a un pata que ha hecho tanto daño a la selección ahora quiere promocionarlo como director, como el director de el presidente de la federación, que es Claudio Pizarro, por ejemplo? Imagínate, ¿no? Psicología de la salud, por ejemplo, también, ¿no? Y así, hay otras especialidades, ¿no? Método de investigación, ya para finalizar. Los métodos de investigación en sí antes de los métodos están los enfoques. Y dentro de los enfoques está el enfoque cuantitativo y está el enfoque cualitativo. Dentro del enfoque cuantitativo, ¿no? Encontramos, por ejemplo, los métodos. Dentro está el no experimental, el experimental, también está el cuasi experimental y el pre-experimental. ¿Sí? Ya, esto de acá no lo está tocando, por ejemplo. Solamente dicen no experimental y experimental. Dentro del experimental es el transversal y el longitudinal. ¿Por qué el transversal? Porque lo ves en un determinado momento. En cambio, el longitudinal porque lo ves a lo largo del tiempo. Es decir, vienes el día lunes, investigas, recoges información y te vas. Y está, transversal. En cambio, en longitudinal es, vienes el lunes, vienes el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, así durante 5 meses. Ya, ese es el longitudinal. Es a través del tiempo. Transversal, un solo momento. Dentro del transversal tienes el exploratorio, el descriptivo y el correlacional. Dentro del descriptivo, lo que vas a ver básicamente se va a observar fenómenos o situaciones. ¿Mm? Mientras que el correlacional, ¿no? O sea, observas fenómenos y registras a través de tu observación, ¿no? Por ejemplo, las características de algo, ¿no? En cambio, en el correlacional vas a ver la tendencia, la relación que existe entre una variable y otra variable. Correlacional. Busca ver cómo esta influye en esta. Por ejemplo, yo le digo, a ver, ya para ir finalizando ya. El rendimiento académico, ¿qué variables, por ejemplo, crees que puedan influir en el rendimiento académico? Profesor, motivación, muy bien. Profesor, depresión, muy bien. ¿Qué más? Profesor, hábito de estudio, muy bien. Hora de descanso, profesor, hora de descanso, perfecto. Pueden intervenir en rendimiento. El método experimental, por otro lado, ¿no? Y estamos acá, estos no experimentales. Ahora, el experimental busca manipular las variables. Y para ello van a haber dos grupos, el grupo experimental y el grupo de control. En el grupo experimental, por ejemplo, es aquel a la cual se le va a aplicar el experimento, mientras que el control no. Por ejemplo, hay 40 estudiantes en el aula, lo dividimos en 20, ¿sí? En 20, a una aula lo dividimos en 20. A los 20, a los primeros 20 le aplicamos un programa de intervención. Por ejemplo, un programa para mejorar
para enseñar, ¿no? Hábito de estudio, y es perfecto. Mientras que al otro grupo, que es el grupo de control, no le aplicamos ese programa. Que sigan viviendo su vida como siempre, y esto. Le tomamos a ellos un pretest, hacemos una prueba. Ellos sacan, por ejemplo, 11. Ellos también sacan 11. Aplicamos el programa de hábito de estudio. Muy bien. Luego volvemos a tomarle otra vez la prueba, el post-test. Y aquí saca, por ejemplo, sacan 18 y ellos tienen 11. ¿Qué podemos decir? De 11 a 18 ha habido un incremento. Eso se ha mantenido en 11, mira. ¿Qué quiere decir? Que el programa fue efectivo. Eso es investigación experimental. Bueno, y ya para finalizar, ¿no? Ya vamos dejando la clave porque no quiero tampoco pasarme del tiempo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por la participación, por la espera, ¿no? Y bueno, si en algún momento tienen otras preguntas, ya en la siguiente clase lo resolvemos. Muchísimas gracias, cuídense mucho, los quiero. Hasta pronto. Buenos días. Gracias, Daniel, gracias, cuídense bastante. Hasta pronto. Chau, chau. Dejo ahí, ahí dejo las claves y lo van anotando. Gracias, Jorge Luis, gracias.